el peligro de tener una fe, y estoy poniendo fe entre comillas porque a veces no se entiende lo que es realmente la fe. Por eso lo estoy poniendo entre comillas, el peligro de tener una fe sin entendimiento. Gloria a Dios. Mucha gente hoy, sin entender lo que vive o cómo vive su vida religiosa, se justifica diciendo que lo más importante para ellos es la fe. Aunque no entiendan a quién adoran o cómo lo adoran, dicen que lo más importante es la fe, aunque no lo entiendas. Pero es peligroso tener una fe sin entendimiento. Es tanto como tener una fe ciega. Vamos a considerar, hermanos, y como una secuencia de los estudios que hemos tenido, vamos a partir de ahí de Hebreos capítulo 11. La carta a los Hebreos capítulo 11, versículo 1 al 3. Leemos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan. La versión 60 dice, es la certeza. Nos habla de algo cierto. Certeza viene de algo muy cierto. La certeza de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Gloria a Dios. ¿Cómo dice la versión 60? Si Benigno puede leer el texto, por favor. Para gloria de Dios. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En el estudio de ayer hablábamos de tener convicción. Versículo 2 sigue diciendo, porque por ella alcanzaron testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido compuestos los siglos por la palabra de Dios, siendo hecho lo que se ve de lo que no se veía. Gloria a Dios. Tome su lugar alabando y glorificando el nombre del Señor Jesús. La fe entonces, hermano, es algo que se tiene con certeza y con convicción. Entonces, una persona que no sabe, no se explica lo que cree, no se puede decir que tenga una fe de la que habla la Biblia. Porque la fe de la cual habla la Biblia es una fe con certeza y con convicción. Además, el versículo 3 dice, por la fe. Por la fe, y ahí es donde quiero que pongamos mucha atención en esa palabra siguiente. Por la fe, ¿qué cosa? Entendemos. Es decir, que por la fe es que entendemos las cosas. Por la fe entendemos la palabra de Dios. Si alguien no entiende la palabra de Dios, es que no ha obrado en él la fe. Porque es por la fe que entendemos, y dice una de las cosas muy importantes que nos narra la Biblia, entendemos haber sido compuestos los siglos por la palabra de Dios, siendo hecho lo que se ve de lo que no se veía. ¿Qué es lo que no se veía? Pues lo que no se veía es la palabra, como dice ahí 2 de Pedro capítulo 3, versículo 5, dice en relación a lo que no se veía, dice el versículo 5, cierto, ellos ignoran voluntariamente
que los cielos fueron en el tiempo antiguo, y la tierra que por agua y en agua está sentada, ¿por qué medio, hermano? Por la palabra de Dios. Los cielos que fueron en el tiempo antiguo y la tierra, hablando del mundo, hablando de su creación, todo esto, hermano, fue por la palabra de Dios. Entonces, la fe, hermano, por la fe entendemos su palabra. La fe nos trae entendimiento a nuestras vidas. La fe alumbra los ojos de nuestro entendimiento. Si es una fe ciega, es sinónimo a una fe muerta, de la que habla la Biblia ahí en Santiago capítulo 2. Santiago capítulo 2, versículo 14. En el nombre del Señor Jesús, dice ahí su palabra: hermanos míos, ¿qué aprovechará si alguno dice que tiene fe? Note usted, si alguno dice, eso no quiere decir que la tenga, pero hay muchos que dicen que tienen fe. Sigue diciendo, si dice que tiene fe y no tiene obras, ¿podrá la fe salvarle? Es decir, ¿podrá esa fe salvarle? Sigue diciendo la Escritura, versículo 15. Y si el hermano o la hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y hartaos, pero no les diereis las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿qué aprovechará? Así también la fe, si no tuviere obras, es muerta en sí misma. Una fe que solamente se dice ser, pero no tiene obras. Vimos acerca de las obras, las que Dios preparó para que anduviésemos en ella. Se refiere a las mismas obras que están planeadas, diseñadas para nosotros en la palabra de Dios. La palabra de Dios nos enseña en qué obras debemos de andar. Gloria a Dios. Entonces dice el texto, sigo ahí en el versículo 16, y alguno de vosotros le dice, ir en paz, calentaos y hartaos, pero no les dieres las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿qué aprovechará? Así también la fe, si no tuviere obras, es muerta en sí misma. Es una fe muerta. Versículo 18, pero alguno dirá, bueno, si vamos a lo que algunos dicen, porque el versículo 14 recuerde que dice, ¿qué aprovechará si alguno dice? Bueno, como lo dicen, ¿verdad? Del dicho al hecho, pues hay mucho trecho, hay una gran diferencia. Versículo 18 entonces dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y te mostraré mi fe por mis obras, es decir, con mis hechos. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien hace. Si usted cree que Dios es uno, está haciendo bien. Pero sigue diciendo el texto, también los demonios creen y tiemblan. Y esto en el sentido de que ¿podrá ese creer de los demonios salvarles? ¿Podrá ese tipo de fe de los demonios salvarles? No. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. ¿Qué diferencia hay? También los demonios creen y tiemblan. Y estos siquiera tiemblan, pero hay quienes dicen creer en Dios y ni siquiera tienen ningún temor a Dios. Mucho menos temor de Dios. Ya hemos visto esa diferencia entre temer a Dios y tener temor de Dios. Sigue diciendo ahí la palabra de Dios, versículo 20, mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta.
La fe sin obras es muerta. Y abre esta pregunta a manera de retórica. Ya hemos dicho que una retórica no es para esperar una respuesta, sino realmente para hacernos reflexionar sobre la pregunta y confirmar lo que está diciendo. En realidad es una confirmación. ¿Quiere saber, hombre hermano, que la fe sin obras es muerta? La fe sin hechos es muerta. Habla de una fe muerta. Versículo 26, me brinco ahí mismo hasta el versículo 26, dice: porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras es, ¿qué, hermano? Muerta. Es muerta. Una fe muerta equivale a una fe ciega. En realidad, no es la fe de la que habla la Biblia, porque la fe de la que habla la Biblia nos habla de certeza y de convicción. La fe de la que habla la Biblia nos da entendimiento. Por eso leímos en Hebreos 11:3: por fe entendemos. Es por la fe que podemos entender su palabra. Es por la fe que podemos entender las cosas de Dios. Ahora, vamos a enfatizar, hermanos, sobre el peligro de tener ese tipo de fe muerta. El peligro de tener una fe, como la pongo ahí entre comillas, cuando se habla entre comillas, es algo que es falso, es solamente una imitación, no es genuino, no es real, no es original. El peligro de tener una fe sin entendimiento. Vamos a ver ahí la escritura, libro del profeta Isaías, capítulo 1. Libro del profeta Isaías, capítulo 1. ¿Lo tenemos, hermanos? Voy a leer el versículo 2 en el nombre del Señor Jesús. Oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla el Señor. Crié hijos y engrandecílos, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no conoce. Y luego dice: mi pueblo no tiene, ¿qué cosa no tiene? Conocimiento. La versión antigua dice: mi pueblo no tiene entendimiento, que es lo mismo. No tiene entendimiento. Sigue diciendo el versículo 4: oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron al Señor, provocaron a ir al Santo de Israel, tornáronse atrás, es decir, se volvieron atrás. El peligro entonces de tener esa vida religiosa, una supuesta fe sin entendimiento. Y vaya que el pueblo de Israel al cual se está refiriendo en estos textos vivía una vida religiosa, hermanos, sumamente religiosa, con una supuesta fe en Dios. Y lo notamos en los versículos 11 en adelante, ahí mismo del capítulo 1 de Isaías. ¿Para qué a mí, dice el Señor, la multitud de vuestros sacrificios? Harto estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gruesos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demandó esto de vuestras manos cuando vinieseis a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vano presente. El perfume me es abominación. Luna nueva y días de reposo, el convocar asambleas, no las puedo sufrir. Son iniquidad vuestras solemnidades. Vuestras lunas nuevas y vuestras solemnidades tiene aborrecido
aborrecidas mi alma, me son gravosas, cansado estoy de llevarlas. Cuando extendiereis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multiplicareis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Notamos, hermano, que el pueblo de Israel vivía una vida religiosa. Traían sacrificios, traían presentes, convocaban asambleas, traían de ofrenda o de presente el perfume, celebraban lo que era la nueva luna, los días de reposo, extendían a Dios sus manos en forma sin duda metódica y religiosa, también elevaban oración a Dios, pero a ellos, hermanos, el Señor entonces les está diciendo en el versículo 3, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no conoce, mi pueblo no tiene entendimiento. Aún con todas esas cosas que hacían religiosamente, supuestamente creyendo en un Dios, sin embargo, no tenían entendimiento. Y vaya, hermano, que eso es un peligro que puede llevar a la condenación. Oseas, libro del profeta Oseas, enseguida de Daniel está Oseas, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Daniel, Oseas, capítulo 4, versículo, gloria a Dios. Santo es el Señor Jesús. Versículo 6, amén. Mi pueblo fue talado porque le faltó. ¿Qué le faltó, hermano? Conocimiento. Porque tú desechaste la sabiduría o el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y pues que olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. El pueblo de Israel, hermano, fue talado, fue destruido porque le faltó entendimiento, porque le faltó conocimiento. Entonces es muy riesgoso, es muy peligroso, hermano, tener una fe sin entendimiento. Vivir una vida religiosa sin entendimiento. Porque como vimos al principio, hermano, la fe nos habla de certeza y de convicción. Es pues la fe, la certeza y la convicción. Gloria a Dios. Sigue diciendo ahí, hermano, el versículo 14. No visitaré sobre vuestras hijas cuando fornicaren, ni sobre vuestras nueras cuando adulteraren. Porque ellos ofrecen con las rameras y con las malas mujeres sacrifican. Por tanto, el pueblo, ¿sin qué? Sin entendimiento, ¿qué le va a pasar? Caerá. El pueblo sin entendimiento caerá. Bendito el nombre del Señor Jesús. ¿Ve usted lo riesgoso, lo peligroso de vivir una fe sin entendimiento? Una fe sin conocimiento. El texto dice entonces que el pueblo sin entendimiento caerá. Bendito el nombre del Señor Jesús. Nos damos cuenta, hermano, aún en las gentes que vienen a oír la palabra de Dios, aquellos que vienen por alguna razón emocional o una simple invitación, pero que no logran entender o no quieren entender la palabra, es gente temporal que va y viene, no permanece. Pero cuando el pueblo de Dios es
es enseñado, que es un pueblo entendido en la palabra, lo hemos visto, hermano, es un pueblo que permanece, es un pueblo que no cae, porque el pueblo sin entendimiento caerá, hermano. Proverbios capítulo 10. Vamos al libro de Proverbios capítulo 10. Gloria a Dios, dice ahí la escritura en el versículo 21. ¿Tenemos? Gloria a Dios. Los labios del justo apacientan a muchos, mas los necios por falta ¿de qué? Por falta de entendimiento, ¿qué les va a pasar? Mueren. Los necios por falta de entendimiento mueren. Y se está refiriendo al entendimiento en la palabra de Dios. Podrán tener entendimiento secular, conocimiento secular del mundo, pero si no tienen entendimiento en la palabra, dice ahí el texto, los necios por falta de entendimiento mueren. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Seguimos considerando la escritura, Isaías, nuevamente Isaías, pero ahora el capítulo 58. Gloria a Dios. Voy a leer ahí del versículo 1 al 3. Amén. Dice en el nombre del Señor Jesús: clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese obrado justicia y que no hubiese dejado el derecho de su Dios. Pregúntanme derechos de justicia y quieren acercarse a Dios. Porque dicen, o ¿por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno halláis lo que queréis y todos demandáis vuestras haciendas o vuestros bienes. ¿Quién hace esto, hermano? Aquellos a los cuales el Señor les dice, porque dicen ayunamos y no hiciste caso. Humillamos nuestras almas y dice ahí, y no te diste por entendido. No te diste por entendido. Antes, en lugar de entender qué es el ayuno del Señor, en tus ayunos obtienen lo que quieren y todos demandan sus propios bienes. Todos demandan o piden para sí mismos. No te diste por entendido. Entonces es muy peligroso, hermano, no darse por entendido, no entender. Salmo 32. Libro de los Salmos nuevamente, Salmo 32. ¿Lo tenemos? Versículo 8 y 9. En el nombre del Señor Jesús dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes de andar. Leíamos este texto ayer, te haré entender. El Señor, hermano, nos va a hacer ir por el camino recto, pero haciéndonos entender. Te haré entender. ¿Y cómo nos hace entender el Señor? Por su palabra. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Versículo 9. No seáis como el caballo o como el mulo. ¿Sin qué? Sin entendimiento, con cabestro y con freno su boca ha de ser reprimida para que no lleguen a ti.
Muchos dolores para el impío, mas el que espera en el Señor lo cercará misericordia. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que con cabestro y con freno su boca ha de ser reprimida. Gloria a Dios. No seáis así, sin entendimiento. El Señor quiere entonces que seamos un pueblo entendido. Mateo capítulo 22, hermanos, vamos al Nuevo Testamento. Gloria a Dios. Esta escritura que vamos a leer también nos habla del peligro de ser ignorante, de no tener entendimiento. Versículo 23. Amén. Aquel día llegaron a él los saduceos, es decir, llegaron al Señor Jesús, estos que dicen no haber resurrección, y le preguntaron, diciendo: Maestro, Moisés dijo: si alguno muriere sin hijo, su hermano se casará con su mujer y despertará simiente a su hermano. Fueron pues entre nosotros 7 hermanos, y el primero tomó mujer y murió, y no teniendo generación dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta los 7. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, le preguntan: ¿de cuál de los 7 será ella mujer? Porque todos la tuvieron. Versículo 29. Entonces respondiendo Jesús les dijo, ¿qué les dijo? Erráis. ¿Por qué? Ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Ese errar, hermano, lleva a alguien a la condenación, lleva a la gente a la perdición. ¿Y por qué se está errando? Errar es ir por un camino equivocado. Errar es ir por un camino desviado. Acuérdese lo que dice Proverbios: hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es camino de muerte. Erráis. Pero el motivo por el cual estos saduceos estaban errando, y el motivo por el cual muchos hoy en día están errados o equivocados, ¿cuál es? Por ignorar las Escrituras, por no tener conocimiento de las Escrituras, por ser faltos de entendimiento. Por eso van errados, por eso van hacia la muerte. Esto me recuerda a lo que dice el ejemplo de un joven falto de entendimiento ahí en Proverbios. Miren, vamos nuevamente a Proverbios, gloria a Dios, capítulo 7, versículo 6 en adelante. Amén. Gloria a Dios. Porque mirando yo por la ventana de mi casa por mi celosía, vi entre los simples, consideré entre los jóvenes un mancebo falto ¿de qué? De entendimiento, el cual pasaba por la calle junto a la esquina de aquella e iba camino de su casa. A la tarde del día, ya que oscurecía, en la oscuridad y tinieblas de la noche, he aquí una mujer que le sale de encuentro con atavío de ramera, astuta de corazón, alborotadora y rencillosa. Sus pies no pueden estar en casa, unas veces de fuera o bien por las plazas. No les gustan a estas mujeres, no les gusta estar en casa, hermano. Sigue diciendo: acechando por todas las esquinas, trama de él y bésalo. Desvergonzó su rostro y díjole:
sacrificios de paz había prometido, hoy he pagado mis votos. Por tanto he salido a encontrarte, buscando diligentemente tu rostro, y te he hallado. Con paramentos he ataviado mi cama, recamados con cordoncillos de Egipto. He sahumado mi cámara con mirra, aloes y cinamomo. Ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana, alegrémonos en amores, porque el marido no está en casa. Una mujer adúltera. Hase ido a un largo viaje. El saco de dinero llevó en su mano. El día señalado volverá a su casa. Versículo 21. Fíjese cómo lo rindió, cómo lo destruyó. No sacó una pistola, no sacó una navaja, un cuchillo. No, ¿cómo lo rindió, hermano? Rindiólo con la mucha suavidad de sus palabras, obligóle con la blandura de sus labios. Y ahí están las consecuencias, versículo 22. Vas en pos de ella luego como va el buey al degolladero, y como el loco a las prisiones para ser castigado, como el ave que se apresura al lazo y no sabe qué es contra qué, contra su vida, es decir, que va a morir, hasta que la saeta traspasó su hígado. Ahora pues, hijos, oídme, y estad atentos a las razones de mi boca. No se aparte a sus caminos tu corazón, no hierres en tus veredas. Es decir, no te equivoques, no vayas errado, porque muchos ha hecho caer heridos, y aún a los más fuertes han sido muertos por ella. Caminos del sepulcro son su casa, que descienden a las cámaras de la muerte. ¿A dónde lleva esto? A la muerte. ¿Y quién fue presa fácil? Un joven falto de qué? De entendimiento. ¿Lo rindieron? No a la fuerza, no, con palabras suaves. Por eso, hermano, esto me recuerda también lo que dice Romanos capítulo 16. Mire, son textos que no tenía considerados, pero que nos enseñan esta gran verdad. Romanos 16, ¿lo tenemos? Versículo 17 y 18. En el nombre del Señor Jesús. Os ruego, hermanos, que miréis los que causan disensiones y escándalos contra la doctrina que vosotros habéis aprendido, y apartaos de ellos, porque los tales no sirven al Señor Jesucristo, sino a sus vientres, y con suaves palabras, ¿y qué más? Y bendiciones, dice aquí la versión antigua, engañan los corazones ¿de quién? De los ingenuos. La versión antigua dice de los simples. Un mancebo simple, falto de entendimiento. ¿Cómo lo engañan? ¿Cómo engañó aquella mujer, aquel joven falto de entendimiento? Con la suavidad de sus palabras. Y mire cómo hablan doctrinas erradas, hermano. Doctrinas contra la doctrina que nos enseña la Biblia, contra la doctrina que hemos aprendido. ¿Cómo hablan? Con suaves palabras y lisonjas. Repito, la versión antigua dice, con suaves palabras y bendiciones. Con suaves palabras. No le dicen a la gente, no, mira, ahí con esos hermanos son muy exagerados. Dios lo que mira es tu corazón. Tú viste como quieras, píntate como quieras, Dios te ama igual. Dios es tan lleno de amor que así como tú eres y como tú vives, te acepta. Sí, y se oye muy bonito, ¿verdad? Son suaves palabras que tienen engañados a muchos.
Ir por un camino errado lleva a la muerte. ¿Cuál fue la consecuencia, hermano, de aquel joven? Que convencido y rendido por las suaves palabras de aquella mujer, fue a las cámaras de la muerte. Así como la saeta que traspasó al ave, como el loco a las prisiones o como el buey al degolladero. Y hemos dicho, hermano, que esas mujeres son comparadas en la Biblia como mujeres rameras, como la que nos habla Proverbios 7. Mira ahí en Apocalipsis 17. Apocalipsis 17, versículo 5. Hablando de una mujer, también en sentido simbólico. Esta mujer es llamada la grande ramera. Y el versículo 5 dice: y en su frente un nombre escrito: Misterio, Babilonia la grande, la madre. Oiga bien, si tiene madre, si es madre es porque tiene hijas. Amén. ¿La madre de quién? De las rameras, comparadas como mujeres. Toda una organización religiosa que tiene sus ramificaciones. Esas son las mujeres rameras, y está hablando religiosamente, hermano. Si usted conoce la Biblia un poco, se dará cuenta que este capítulo 17 habla religiosamente de una mujer ramera, la grande ramera, madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Dice el 6: y vi la mujer embriagada de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé maravillado de grande admiración. Mujeres, en otras palabras, religiones o iglesias falsas comparadas como mujeres. ¿Y cómo convencen a la gente? Con la mucha suavidad de sus palabras. ¿O cuál religión de estas llega a la gente y le dice: nosotros somos del diablo y te queremos engañar? ¿Verdad que no? Ninguna. Todos llegan: somos de Dios, Dios nos ha hablado, Dios nos mostró, Dios nos dijo. Así como veíamos el día de ayer, los profetas que dicen atrevidamente: el Señor me ha dicho, y endulzan sus lenguas para hablar. ¿Verdad que así dice la escritura que leímos en Jeremías 23? Endulzan sus bocas, sus lenguas para hablar. Es lo mismo la forma en que hablan estas iglesias falsas o religiones falsas. Endulzan sus lenguas y con suaves palabras y bendiciones engañan los corazones de los simples, de aquellos que son faltos de qué, hermano, como aquel joven, faltos de entendimiento. Amén. Por eso, hermano, es necesario que el pueblo de Dios, hermano, sea un pueblo entendido, que cuando lo quieran, como luego se dice, embaucar o engañar, él se ha entendido. Mire, lea o vea lo que dice la Biblia. Yo hago esto porque mire lo que dice la escritura aquí. Gloria a Dios. Alabamos el nombre del Señor Jesús. Evangelio según Juan, capítulo 8. Evangelio según Juan 8. Versículo 31, ¿lo tenemos? Dice en el nombre del Señor Jesús: y decía Jesús a los judíos, ¿a cuáles judíos? Versículo 31. Y decía Jesús a los judíos que le habían creído. Ya estos tenían cierta credibilidad en Jesús, pero ya tenían entendimiento en la palabra,
¿Ya habían entendido la doctrina? Seguro que no, porque mire lo que dice enseguida. El Señor les dice: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente, o sea, verdaderos discípulos. Amén. Quiere decir que si no permanecían en las cosas que estaban oyendo y que estaban empezando a creer, no iban a poder ser discípulos genuinos del Señor. Les dijo el Señor: y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Conocer, entender la verdad. Y es ahí donde se obtendrá la verdadera libertad. Bendito el nombre del Señor Jesús. Hay muchos hermanos que están creyendo, pero que no llegan a entender. Mire, de eso nos habla la parábola conocida como del sembrador. Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13, versículo 19. Voy a leer el 18 también, porque aquí nos habla de la interpretación de la parábola, no por un predicador, por un hombre, sino por el mismo Señor Jesús. ¿Lo tenemos? Oíd pues vosotros la parábola del que siembra, oyendo cualquiera la palabra del reino, ¿y no qué? Y no entendiéndola. Es decir, que alguien puede oírla y no entender. ¿Qué va a pasar con ese? Viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra, pero no dice que la entiende, solamente oye la palabra y luego la recibe con gozo, mas no tiene raíz en sí. Es decir, no llega a entender, hermano. No tiene raíz, no tiene fundamentos. Antes es, ¿qué cosa, hermano? Temporal o de corta duración, que venida la aflicción o la persecución por la palabra, luego ¿qué? Tropieza o se ofende. Y el que fue sembrado en espinas, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye, ¿y qué más? Y entiende, no solamente la oye, sino que entiende la palabra, y el que lleva fruto, y lleva uno a 100, y otro a 60, y otro a 30. Este es finalmente el que dio fruto, hermano. ¿Quién? El que no solamente oye, sino que también entiende la palabra. Los entendidos, hermano, son los que finalmente resplandecerán. Los que entienden la palabra. Por eso Pablo dice ahí en la carta a los Efesios, capítulo 1, Efesios 1, versículo 17, una petición por parte del apóstol y también por parte nuestra, que dice: que el Dios del Señor nuestro Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación para su conocimiento, alumbrando los ojos de qué cosa, hermano, de vuestro entendimiento, para que sepáis, es decir, para que conozcan cuál sea la esperanza de su vocación o de su llamamiento, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ¿Cómo va a ser alumbrado nuestro entendimiento si no leemos, si somos perezosos en leer la Biblia, hermano? Pues no. Por eso dice ahí el capítulo 3, mire, de ahí mismo de Efesios, versículo 3 y 4. A saber que por revelación me fue declarado el misterio, como antes he escrito en breve, leyendo
lo cual podéis, ¿qué cosa? Entender cuál sea mi inteligencia en el misterio de Cristo. ¿Cómo podemos llegar a entender, hermano? Leyendo la palabra. Claro, que el Espíritu Santo nos guíe, que el Espíritu Santo nos haga entender, o como vimos ayer, el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. Pero nosotros vamos a poner nuestra parte leyendo la palabra, leyendo las Escrituras. Amén. Colosenses capítulo 1. Ahí hay una rogativa de que seamos llenos del conocimiento o del entendimiento de su palabra. 1, 9 y 10. Amén. Por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos ¿de qué? Del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y espiritual inteligencia. ¿Para qué? Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, fructificando en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Que seamos llenos del conocimiento de Dios, del verdadero conocimiento de Dios, hermano, que es el que construye, edifica a los demás. Es de bendición, hermano. Digo, porque hay quienes quieren saber de la Biblia solamente para ver en qué están mal otros. Y hemos dicho que a veces se jactan diciendo, hermanos, es que el Señor me ha dado el don de amonestar. Ah, sí, más bien de molestar, ¿no le parece? Sí, en lugar de tener un don de amonestar, tiene no pudiéramos llamarlo don, pero tiene eso de molestar. No, hermano, el verdadero conocimiento de Dios nos lleva, hermano, a andar como es digno del Señor, agradándole en todo. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1. Gloria a Dios, santo es el Señor. ¿Lo tenemos, hermano? Versículo 13. Por lo cual, teniendo los lomos de vuestro entendimiento, ¿cómo dice la versión 60? Ceñid allí los lomos de vuestro entendimiento. Prácticamente igual, ¿verdad? Lomos de vuestro entendimiento, ceñidos con templanza, esperad perfectamente en la gracia que os es presentada cuando Jesucristo os es manifestado. Vuestro entendimiento, ceñidos de entendimiento. Bien, hermanos, ceñidos quiere decir bien preparados con entendimiento. Alguien que se ceñía la ropa y se ceñía los zapatos de sus pies es que estaba preparado para caminar, para levantarse e ir. Como cuando el Señor le habló al pueblo de Israel en el día de la Pascua: estén ceñidos vuestros pies, vuestros zapatos en vuestros pies y vuestra ropa. Deben de estar preparados. Eso nos habla de estar preparados, ceñidos. En este caso, hay que estar preparados en vuestro entendimiento, para que también, hermano, sepamos cómo nos conviene responder a cualquiera que nos demande razón de vuestra esperanza. Amén. Gloria a Dios, que estemos preparados. Santo es el Señor, como lo dice 1 de Pedro 3:15, sino santificar al Señor Dios en vuestros corazones y estad siempre preparados para responder. No lo vamos a hacer con altanería y jactancia, no. Para responder, ¿cómo, hermano? Con mansedumbre y reverencia a cada uno que os demande, ¿qué cosa? Razón de la esperanza que hay en vosotros. Si usted no está preparado para responder, oiga, ¿por qué hace esto? Le digo a mi pastor, o vaya con el pastor, diga, pregúntele a él.
¿Está preparado? No está preparado, hermano, no está preparado, hermano. Hay que estar preparado siempre para responder con mansedumbre y reverencia a cada quien o a cada persona que nos demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Amén. Segunda carta a los Tesalonicenses 2. Santo es el Señor Jesucristo. ¿Lo tenemos, hermano? ¿O la tenemos? 1 al 3 dice en el nombre del Señor Jesús: empero os rogamos, hermanos, cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestro recogimiento a Él, que no os mováis fácilmente ¿de qué? De vuestra manera de pensar. ¿Sí dice así? La versión antigua dice, creo que erróneamente la traducción dice que no os mováis fácilmente de vuestro sentimiento. ¿Por qué digo que esa traducción es erróneamente? Bueno, por dos cosas. He visto el original en el griego y sí habla de vuestro entendimiento, no del sentimiento. ¿Y por qué digo? Y la otra causa es por qué es cerrada esa traducción. Porque aquí no estamos por el sentimiento, hermano. No estamos por lo que yo siento, estamos por lo que yo entiendo. No estamos por el sentimiento, sino por el entendimiento. Amén. Amén. Gloria a Dios, aunque mucha gente sí está por el sentir, ¿verdad? Y aunque esté practicando mentira, oyendo mentira, engaño, pues es que yo siento que aquí estoy bien. Yo siento que así me voy a salvar. No debemos estar por el sentir, hermano, sino por el entendimiento. ¿Sí? Dice entonces el texto, que no os mováis fácilmente de vuestra manera de pensar o de vuestro entendimiento, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como nuestra, como que el día del Señor está cerca. No os engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá sin que venga antes la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. No os engañe nadie, que no os mováis fácilmente de vuestra manera de pensar o de vuestro entendimiento, como aquellos que se mueven fácilmente, que describe la carta de Judas. Vamos ahí a la carta de Judas, un libro antes de Apocalipsis, versículo 11 y 12. Hay un ay de lamento, de dolor, que dice: ay de ellos que han seguido el camino de Caín y se lanzaron ¿en qué? En el error de Balaam por recompensa, y perecieron en la contradicción de Coré. Estos, de los que está hablando el versículo 11, estos son manchas en vuestros convites, que banquetean juntamente, apacentándose a sí mismos sin temor alguno. Peligro, hermano, porque estos llegan a estar juntamente como la cizaña entre el trigo. Pero estos, hermanos, sigue diciendo el texto, son nubes sin agua, las cuales son llevadas de acá para allá de los vientos, árboles marchitos como en otoño, sin fruto. Son de los que no dan fruto. Acuérdese de la parábola del sembrador. ¿Quién dio fruto finalmente? El que oyó y entendió la palabra. Este es el que dio fruto. Pero estos son sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, movidos fácilmente, hermano. Como dice ahí el texto, nubes sin agua que son llevados de acá para allá. Filipenses capítulo 4. Gloria a Dios. Filipenses 4, versículo 7. Dice ahí en el nombre del Señor Jesús. ¿Lo tenemos? Y la paz de Dios, que sobrepuja todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros, ¿qué, hermano?
pensamientos. La versión antigua dice, guardará vuestros entendimientos, ¿en qué? En Cristo Jesús. Que sean guardados nuestros entendimientos en Cristo Jesús, en la palabra, hermano. Porque Cristo Jesús es la palabra. Así dice Juan 1:1. La palabra, en el principio era la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Que sean, hermano, guardados nuestros corazones y nuestros entendimientos en Cristo Jesús. Finalmente vamos a leer una escritura ahí en la segunda carta a Timoteo, capítulo 2. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 7. Y ahí terminamos con esta frase que dice, considera lo que digo, y el Señor, que sea el Señor el que te dé entendimiento en todo. Considera lo que te digo o lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Ahí está. A nadie vamos a imponerle nada. Considera lo que digo y que el Señor te dé entendimiento en todo. Que usted que escucha sea como aquellos discípulos de Berea, que cuando oían a Pablo predicar, no porque fuese Pablo el gran hombre de Dios, no, pues todo lo que diga Pablo es cierto. No, hermano. Los discípulos de Berea dice que escudriñaban cada día las Escrituras por ver si estas cosas eran así. Ya les dije que esa era la última escritura, pero si quieren notarla, es Hechos 17, versículo 11, que nos habla de aquellos hombres de de Berea, gloria a Dios, que recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras, por ver si estas cosas eran así. Considera lo que te digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Pero que sea por entendimiento y no por el sentimiento, hermano. Que sea porque usted lo entiende y no porque siente. Amén. Recuerde que al final de cuentas, según veíamos ayer, son los entendidos los que resplandecerán. Los sentidos, eso no. La primera de cambios de aflicción, hermano, de tribulación, son temporales, son de corta duración, son sin fruto. Solamente oyeron y se emocionaron, pero no resplandecerán, no permanecerán.